Unidos y la propia Rusia dijeron no, es intermedio, alcance intermedio, no intercontinental, con la diferencia de lo que significa. Y ya por la noche mandó este mensaje Zelensky, este tweet, que es mucho más largo, pero que se lo vamos a dar en la traducción en español. Miren la siguiente diapositiva que nos va detallando lo que dice. Dice, hoy Putin, dice Zelensky, admitió haber dado un segundo paso este año hacia la escalada y expansión de esta guerra. Viene después de los mensajes que han escuchado. Se utilizó un nuevo misil balístico. Putin atacó nuestra ciudad de Dnipro, una de las mayores ciudades de Ucrania. Se trata de una clara y grave escalada en la escalada y la brutalidad de esta guerra. Una cínica violación de la Carta de las Naciones Unidas por parte de Rusia. Permítanme enfatizar, este es ya el segundo paso de Rusia hacia una escalada este año. El primero fue involucrar a Corea del Norte en la guerra contra Ucrania con un contingente de al menos 11.000 soldados. Putin ha tomado ambas medidas ignorando a todos los que en el mundo piden que se siga ampliando la guerra. No hace caso a los llamamientos, y esto es importante, de China, Brasil, y luego países europeos, Estados Unidos y otros. Pero incluye a China y Brasil como países que le están haciendo llamamientos de la no escalada. Putin inició esta guerra, una guerra totalmente no provocada, y está haciendo todo lo posible para prolongarla, ya que lleva más de 1000 días. El uso de un misil balístico contra Ucrania hoy es una prueba más de que Rusia no tiene ningún interés en la paz. Putin miente cuando afirma, dice Zelensky, que el uso de las armas de largo alcance por parte de Ucrania es de alguna manera un nuevo paso para nosotros, para Rusia. Esta no es la primera vez que usamos tales armas y tenemos todo el derecho a hacerlo según el derecho internacional. Está marcando Zelensky en un mensaje muy estudiado que lo que está haciendo Ucrania sí está en el derecho internacional, que lo que está haciendo Putin no está en el derecho internacional. Y cuando los misiles, nuestro derecho a la legítima defensa es el mismo que el de cualquier otra nación. Y cuando los misiles rusos alcanzan nuestras ciudades, cuando los Shaheds iraníes atacan Ucrania cada noche, cuando un contingente norcoreano se despliega en nuestras fronteras, Putin no solo está prolongando la guerra, sino que está escupiendo en la cara de aquellos en el mundo que genuinamente quieren que se restablezca la paz. Frente al mensaje, está diciendo entre líneas que Putin está escupiendo en la cara de Donald Trump. Está diciendo que todos aquellos que están hablando ya de paz, China con su plan, que dice Zelensky, Trump con el movimiento hacia llegar a un acuerdo, con la supuesta llamada del jueves posterior a la victoria del martes en las elecciones de Estados Unidos, está diciendo literalmente que a todos ellos, le falta añadir que se consideran cercanos o amigos de Putin, les está escupiendo en la cara. Aquellos que en el mundo buscan genuinamente que se restablezca la paz. Dijo más Zelensky, miren la siguiente parte porque el mensaje es enorme. El mundo debe responder. En este momento no hay una reacción contundente del mundo. Putin es muy sensible a esto, es decir, a una reacción contundente del mundo. Está poniendo a prueba a ustedes, queridos socios, aliados, está hablando ahora. Está claro quién es el único culpable de esta guerra, dice Zelensky. ¿Quién la inició el 24 de febrero? ¿Quién sigue destinando todos los recursos a su continuación? Dice Zelensky, hay que detenerlo. La falta de reacciones duras a las acciones de Rusia envía el mensaje de que este tipo de comportamiento es aceptable. ¿A qué está queriendo aducir? ¿A qué está queriendo llevar al imaginario colectivo europeo y estadounidense Zelensky en esta frase? A la época del apaciguamiento contra Hitler. Lo que está queriendo poner en este párrafo, exactamente en este párrafo, es uno de los mensajes transversales de Zelensky durante el último tiempo y que ahora gana más cuerpo. La política de apaciguamiento fue el error fundamental para una parte de la historiografía y de los políticos europeos coetáneos y posteriores a la época de la Segunda Guerra Mundial. Si a Hitler se lo hubiese detenido en el primer movimiento, Hitler habría notado que todos estaban en su contra y él no habría podido hacerse más fuerte. Lo que está planteando aquí Zelensky es que
este es el último momento, según Zelensky, para frenar la vuelta al siglo XX. Miren la frase. Está claro que es el único culpable de esta guerra, quien la inició en el 24 de febrero, quien sigue destinando todos los recursos a su continuación. Hay que detenerlo. La falta de reacciones duras a las acciones de Rusia envía el mensaje de que este tipo de comportamiento es aceptable. Eso es lo que está haciendo Putin. Nos está queriendo poner en el imaginario colectivo europeo, somos europeos, o estadounidenses, para los estadounidenses, alrededor de que podemos repetir la historia negativamente si no se frena de una manera muy clara y muy rápida a Vladimir Putin ya, antes de que escale más. Pero el mensaje en Occidente es, o la percepción en Occidente es, hombre, te estamos apoyando. No es comparable. Si fuera comparable, no estaría Ucrania. Es el mensaje de Occidente también a Ucrania. Hay una diferencia fundamental entre un momento histórico y otro. Si no, la consecuencia sería la misma, pero Ucrania sí existe ahora mismo. De tal manera que tenemos una fotografía en el que la escalada ya nos está llevando al punto fundamental donde no quería verse Occidente, donde Occidente no quería nunca verse, donde Occidente volvía a tener todas sus pesadillas. Y esa la posibilidad de regresar, haciendo una especie de regreso al futuro, de flashback a 1930, 40, al entorno de la Segunda Guerra Mundial. Con lo que uno y otro, uno defendiendo, otro planteando el movimiento hacia la escalada, los dos acusando a la otra parte, están llevando a Estados Unidos y a Occidente, entendiendo Europa y Reino Unido, a un entorno en el que, sin reglas del juego válidas, como en el periodo entre guerras, donde también teníamos la Sociedad de Naciones, pero es como si no estuviera, porque no funcionaba. ¿Qué no funciona hoy? La ONU. De tal manera que, pero eso no lo hemos entendido hasta ahora tan claro. De tal manera que hay tantas similitudes que a Europa se le pone la piel de gallina. Porque si algo venía en la Fundación Europea, si algo venía en el Plan Marshall de Estados Unidos a Europa, en aquel sueño de los Estados Unidos de Europa, era evitar que llegáramos aquí. ¿Lo entienden? El problema fundamental del momento histórico que estamos viviendo es que nunca pensamos que se volvería a este punto, porque la ONU funcionaba, porque Europa se había unido y porque Rusia, después de la caída del muro de Berlín, ya era un entorno donde se había conseguido tener o estancado o controlado, y donde el comunismo como amenaza posterior a la Segunda Guerra Mundial había evolucionado, entiéndanme lo de evolucionado, hacia un término no agresivo. Entiéndanme también lo de no agresivo. Pero había un movimiento en el que se creía que Europa no volvería a vivir las pesadillas y que el mundo occidental no volvería a vivir las pesadillas. Tanto uno como otro, tanto Zelensky como Putin, lo que esta mañana estamos viendo que le han planteado en las últimas horas a Occidente es una especie de emperador desnudo. Sí, tú pensabas que eso no iba a volver. Tú pensaba el emperador que no estaba desnudo, pero todos los que estaban alrededor en su cohorte, en el fondo sabían que sí estaba desnudo. En el fondo sabían que las reglas no eran suficientes sin la voluntad. Puedes tener las reglas, pero el hombre es un lobo para el hombre. De tal manera que el Leviatán resurge siempre en un entorno donde la voluntad no acompaña a las reglas que nos hemos dado. Por lo que tanto el discurso de Putin, que es histórico, como el mensaje este de Zelensky, que es histórico, nos marca
que no solo hemos vivido ya el movimiento hacia una escalada, es que el trabajo de Trump, es que el trabajo del mundo está en devolvernos al siglo XXI. Porque ahora mismo estamos más en el siglo XX que en el siglo XXI, aunque el mercado vaya por libre, porque tiene sus propias fuerzas y su propia visualización del conflicto hasta que éste no ha estallado. Y porque en este entorno también hay quien hace negocio. También hace negocio muchísima gente. Dice Zelensky, Putin debe sentir el precio de sus ambiciones desquiciadas, vuelve al Putin imperialista, o que Putin es un imperialista, es necesaria una respuesta, es necesaria presión, hay que obligar a Rusia a una paz real. En agosto nos dijo Zelensky que lo que iban a hacer es obligar a Rusia a firmar la paz. Ahora el término ha cambiado. Hay que obligar a Rusia a una paz real que solo se puede lograr mediante la fuerza. Ahora ya tenemos el mensaje completo. En agosto dijo Zelensky que había que obligar a que iba a obligar a Rusia a firmar la paz, que iba a llevar un plan de la victoria que obligaba a Rusia a firmar la paz. Ahora lo que nos dice Zelensky es que hay que obligar a Rusia a una paz real, no a un cierre en falso, no a un armisticio que mantenga el conflicto estancado pero latente los próximos 50 o 100 años. Dice, solo, no es menor, por eso les digo que este tuit es histórico, porque el planteamiento también de Zelensky y de Ucrania a Occidente, de una manera colateral, es que tiene que entrar en el conflicto. Porque está planteando que solo se puede lograr la paz que Europa y Estados Unidos quiere, una paz real, mediante la fuerza. Este discurso está mirado al milímetro. Este mensaje de Zelensky está leído y escrito al milímetro para que cada uno entienda lo que tiene que entender en el mensaje. Hay que obligar a Rusia a una paz, pero no le iba a obligar el plan de la victoria. ¿Dónde está el plan de la victoria? Hay que obligar a Rusia a una paz real que solo se puede lograr mediante la fuerza. Necesito fuerza para vencer a Rusia. Y aquí nos llega el otro elemento fundamental. Rusia puede ser derrotada sin la involucración, no de Occidente, de las armas nucleares. Esa es la otra pregunta esta mañana. Por eso la escalada ahora mismo es total. Por eso la escalada ahora mismo es total. Porque los planteamientos son del choque, pero no del choque como ahora, sino de la escalada hacia un conflicto global donde lo nuclear está presente, al menos en una disuasión clara. De lo contrario habrá ataques, amenazas y desestabilización rusos sin fin. Y no solo contra Ucrania. Se está avanzando en la última frase, luego ya viene el corolario del mensaje, al resto de Europa sobre todo, diciéndole, es la última vez que lo digo, sin ser solo o siendo solo contra Ucrania. Porque ayer el mensaje de Zakharova por la mañana y de Putin por la tarde, y lo han escuchado antes, ya apuntaba al resto. Ya apuntaba a que en este escenario hay objetivos legítimos fuera de Ucrania que puede atacar. Y aquí lo tienen. No solo contra Ucrania, dice Zelensky. Cierra diciendo, vale la pena luchar por la paz verdadera, es necesario actuar. Con lo que también deja un último matiz. No vale la pena luchar por la paz que no sea real. Hay que buscar un camino de la paz de largo plazo, verdadero, donde la norma básica del Leviatán no vence. Si ya no hay un sistema de reglas establecido, vivimos en el más fuerte. Vivimos en el Leviatán. Vivimos en el hombre es un lobo para el hombre de Hobbes. En el Leviatán de Hobbes. En ese escenario, solo vale la pena luchar por la paz verdadera. Es decir, aquella que devuelva al mundo
a las reglas y que le haga salir del entorno del Leviatán, del entorno del hombre es un lobo para el hombre. Aquí la regla que funciona es la del más fuerte. Gracias a todos los que están ayudando, gloria a Ucrania. Cerraba así el mensaje Zelensky. ¿Quién recogía el mensaje? Estados Unidos. ¿Quién recogía el mensaje? Karine Jean-Pierre, que hablaba sobre todo del cambio de doctrina nuclear, porque es el hecho histórico que cambia sobre todo la fotografía que hemos visto en los últimos días, que ahora haya una doctrina actualizada por